Buenos días a todas y gracias por estar aquí. Arrancamos con la tercera mesa que lleva por título Instituciones en transición, otras institucionalidades posibles. Y bueno, continuamos con lo que yo creo que está siendo una mañana apasionante, ya la última charla en la que hemos podido ver cómo en la primera mesa tanto Daniela como George han contextualizado maravillosamente la idea, el concepto global del encuentro. Y acabamos de presenciar una segunda mesa en la que hemos oído hablar de ideas como derecho de acceso, de cómo este derecho de acceso es mucho más amplio de lo que pudiera parecer a tenor de lo que nos ofrecen nuestras instituciones que George calificaba de tutelares, ideas sobre democracia directa. Con esta tercera mesa, de algún modo, comenzamos a tratar de bajar a tierra todos esos conceptos jurídicos y ya de desarrollo legislativo y ver de qué manera podemos llegar a convertir en realidades, en espacios de posibilidad de ese derecho de acceso, ¿no? Esta idea de democratizar la cultura. Para ello vamos a contar con las cuatro personas que me acompañan aquí en la mesa. Yo voy a tratar de hablar lo mínimo posible. Recordaros, como ha comentado Benito al principio, que en el momento que terminemos nos haremos la foto de familia en el patio, así que os agradeceremos que vayamos allí directamente y luego nos dispersamos a conversar y a comer. Sí que, como decía Benito al principio, por desgracia, Giuseppe Micciarelli, por problemas de salud, no ha podido acompañarnos. Es una lástima porque, aparte de que tiene un discurso particularmente interesante, podía ilustrarnos un poco sobre lo que ha introducido Ana en la mesa anterior, sobre el asilo Filangieri. Según como vayamos de tiempo, trataré de dar una pequeña pincelada para que no perdamos esa perspectiva. Y sí que os invitaré a que en el turno de preguntas y en la medida de lo posible, como vamos muy ajustados, aprovechemos bien que tenemos aquí a estas magníficas ponentes y no hagáis microponencias desde la mesa, sino que tratéis de ser breves en las preguntas y con las ponentes que seáis breves en las respuestas también. No me entretengo más, comienzo dando la palabra a Manuela Villa. Manuela Villa es anfitriona, juega en casa hoy. Porque es la responsable del programa de residencias del Centro de Apoyo a la Creación de Matadero, Madrid. Como experiencia anterior estuvo trabajando en el colectivo La Dinamo, con lo cual nos puede aportar esa doble visión de las experiencias en colectivos de autogestión y también la perspectiva pública desde el espacio que ocupa actualmente. Le están cambiando las pilas, yo puedo comentarlo hasta que le den micro. Este tiempo no te lo cuento, los 15 minutos. Tenemos. Hola, ¿así quizás? ¿Voy probando así? Vale. Bueno, buenos días a todos. Muchas gracias al Ministerio de Cultura y, por supuesto, a Benito Burgos por invitarme aquí, especialmente en este momento en el que estamos comenzando un nuevo espacio en esta nave 16 que nos acoge, que a partir de octubre se convierte en un centro de residencias artísticas. Me gustaría aprovechar que veo ahí a Santi Eraso para agradecer que él ha sido parte de que podamos dejar de hacer actividad comercial en este espacio de 5.000 metros cuadrados y podamos dedicarlo a la producción artística y de residencias. Mi plan para estos 15 minutos es explicar muy brevemente en qué consiste este nuevo programa para enseguida centrarme en el tema planteado en esta mesa y contaros lo que es para mí el corazón del proyecto, que son los colectivos de investigación residentes y cómo trabajamos juntos desde una gobernanza experimental, en búsqueda de otras formas de institucionalidad y otros modelos de hacer o de habitar, como se hablaba esta mañana. El Centro de Residencias Artísticas forma parte de un programa más ambicioso y extenso que está poniendo en marcha el Ayuntamiento de Madrid con el fin de paliar la ya conocida falta de programas de residencias artísticas de nuestra ciudad. Este programa municipal consta de una ayuda específica para llevar a cabo residencias, de un programa de apoyo a espacios independientes que ya desarrollan esta práctica, de un programa de residencias artísticas en distritos y de este centro de residencias que a partir del 16 de octubre ocupará toda la nave, como os decía.
Este centro de residencias artísticas, donde estamos situados ahora mismo, consta o va a constar de un programa de movilidad que hasta ahora hemos denominado El Ranchito y que seguimos denominando así a lo largo de este año y que hacemos en colaboración con AECID. Un programa de residencias para agentes y colectivos locales de largo recorrido, son residencias de hasta 1 año, hasta 6 meses. Un programa de residencias de producción musical. Un programa de residencias para creadores que trabajan en escuelas. Un programa de producción site-specific, que denominamos abierto por obras. Un programa de residencias de pensamiento, que el primer residente será Amador Fernández Sabater, que ha salido a colación esta mañana. Y la activación del archivo de creadores a través de residencias de artistas y comisarios. Dicho esto, así como súper breve en qué va a consistir este centro, que se presentará de manera más específica dentro de poco, con lo cual podréis conocer mejor qué hacemos, me gustaría centrarnos en cómo las residencias artísticas son un excelente contexto de experimentación institucional, porque aunan en un mismo espacio, en un mismo programa, trabajo y vida. Es decir, se establece un régimen no solo de productividad, sino también de afectividad y de cuidados. Esta intimidad entre el residente y la institución hacen que la institución deba explorar no solo en el ámbito de la producción de conocimiento y de obra, sino también en el ámbito jurídico-administrativo, que hemos comentado hace un momento, para resolver cuestiones tan cotidianas como el cocinar, como el dormir, la convivencia, la amistad, las tensiones personales, la seguridad de los residentes o sus problemáticas político-personales, cuestiones relacionadas con la inmigración, con enfermedad, sexualidad, situación económica, visados, etc. En estos contextos, a través de la resolución de estas situaciones, los residentes y los trabajadores de la institución empujamos al aparato burocrático institucional hacia lugares siempre incómodos. En la ponencia anterior, en la que se estaban hablando de los marcos jurídico-administrativos, etcétera, a mí me costaba entender cómo eso luego baja a modelos más experimentales o híbridos de institucionalidad, en los que muchas veces las normas jurídicas actuales no se encuadran, no hay soluciones, hay que ir buscando muchas veces trampas y buscando nuevas formas de empujar a la institución. En este contexto de trabajo me gustaría resaltar lo que actualmente está en el corazón de este nuevo programa de residencias, que son los colectivos de investigación residentes. Esto es, grupos que gozan de cierta autonomía y que habitan la institución con proyectos de investigación y acción durante un largo periodo de tiempo. Es decir, estamos hablando de años. Luego os diré qué grupos son, pero estamos hablando de procesos de 4 o 5 años. Aquí me gustaría explicar que existe una diferencia entre artistas en residencia y colectivos residentes. Es decir, en residencia supone pasar un periodo corto de tiempo trabajando en la institución a través de un proyecto. Cuando consideramos que son colectivos residentes, significa que a través de periodos largos de tiempo se establece una relación mucho más profunda entre estos grupos y la institución, llegando a establecerse una suerte de institucionalidad híbrida o compartida entre el adentro institucional y ese afuera que aportan estos grupos con cierta autonomía. ¿Me quito el micro ya? No. ¿Sí? A ver. Ah, sí, venga, pues me quito el micro. No, vale, aquí. Perdón. Todos estos grupos tienen en común que están abiertos a través de convocatorias públicas periódicas que combinan la investigación con la acción, que establecen una relación emocional muy intensa entre ellos y los trabajadores de la institución, que tienen una composición muy variada, artistas, comisarios, ingenieros, educadores o simplemente personas, por no hablar de ciudadanos, que comparten una cierta militancia o pasión por cambiar la sociedad en la que viven y que proceden en la gran mayoría del ámbito académico y que se acercan a la institución porque se sienten decepcionados porque en la universidad no se les está ofreciendo un espacio conectado con la sociedad. Sería muy interesante analizar qué papel juega la institución artística y el arte en todo esto y por qué esta gente se está alejando de la academia y qué es lo que la universidad no está haciendo para que esta gente venga a estos espacios en búsqueda de
de contextos más facilitadores para realizar sus investigaciones con la sociedad. En la actualidad trabajan los siguientes grupos en Matadero. El Grupo de Educación de Matadero Madrid, que está conformado por profesores, artistas, comisarios, educadores, madres y personas interesadas en cambiar los espacios educativos como la escuela, el museo o el espacio público desde una perspectiva crítica o radical. Sus 3 líneas de trabajo actuales son pedagogía y activismo, diversidad y otredad y ciudadanía crítica. Este grupo ha sido el caldo de cultivo de proyectos educativos de la institución que la institución más tarde ha acogido y está programando de manera habitual, como el programa de residencias de artistas en escuela, llamado Levadura, o el campamento de verano Ciudad Iguo. Ambas, he de decir, además con el apoyo de la Fundación Banco Santander. El grupo de estudios sobre ecologías está formado por arquitectos, artistas, sociólogos, ingenieros y militantes, y este grupo estudia el desarrollo del pensamiento medioambiental, las relaciones entre naturaleza y cultura, los estudios campesinos y el rol del arte en el cambio social. En la actualidad, además, este grupo está trabajando conjuntamente con Intermediae en la activación de con Intermediae y con asociaciones del barrio, en la construcción o activación de un huerto urbano aquí en Matadero, pero aportando su perspectiva desde lo artístico, desde el arte. Y por último, me gustaría hablaros de Espacio Afroconciencia, que es el grupo de investigación, acción más nuevo que acogemos, que está conformado íntegramente, salvo una persona, por la comunidad afrodiaspórica o afrodescendiente y que está trabajando en cuestiones como identidad, afrofeminismo, apoyo a la comunidad en cuestiones administrativas, laborales o de seguridad personal, en educación racial. Este programa de educación racial me parece que es muy interesante. Antes salió una intervención, creo que de ese lado sobre las escuelas públicas y la componente racial que hay en estas escuelas. Este programa o este proyecto, que es bastante embrionario, lo que hace es que va a las escuelas, van personas afrodescendientes a las escuelas a contar desde su perspectiva. Tenéis que tener en cuenta que las escuelas son contextos en los que los profesores son casi todos, la inmensa mayoría, blancos. Se estudian libros en los que todos son blancos y, sin embargo, el alumnado es un alumnado extremadamente racializado. Con lo cual, de repente, ver entre las personas adultas que están hablándoles a personas que son de sus comunidades es muy útil para ellos. También les cuentan historias y cuentos desde otra perspectiva que no es la perspectiva europea o blanca. Alrededor de este grupo de Espacio Afroconciencia han surgido además comunidades de inmigrantes que se están aglutinando alrededor de Espacio Afroconciencia y que llevan a cabo proyectos tan interesantes como el Afrodiccionario, que es un nuevo diccionario en el que se están analizando dejes racistas que tenemos en nuestros vocablos habituales, como cobrar en negro, merienda de negros, etcétera, y a través de la oralidad, es decir, a través de los propios afrodescendientes que están contribuyendo a cambiar estas formas de hablar, se está haciendo un nuevo diccionario. O también el mapeo de los monumentos coloniales de la ciudad de Madrid que permanecen aún hoy en día sin revisar. Creo que Daniel hacía referencia a esto esta mañana. Pues acogemos un proyecto que también está haciendo ese mapeo y empiezan ahora en octubre, y esa revisitación de nuestro pasado colonial que llevamos a tanto orgullo. Uy, me estoy quedando sin tiempo. Vale. Además quería deciros que este espacio organiza, o esta comunidad organiza justo este fin de semana el Festival Afroconciencia, que tengo aquí unos flyers y que luego me encantaría o que los cogierais o que los repartierais. Como estoy aquí cableada, no sé si puedo, pasarlo por ahí. Perdona, ¿puedo? Sí, ya parezco Madonna con esto. Venga, gracias. Estos colectivos
el colectivo Universidad Nómada ha descrito la relación que mantienen estos colectivos con la institución pública y como instituciones monstruo, es decir, una especie de criatura híbrida que combina una serie de fuerzas contradictorias. Por un lado, el adentro institucional, con sus prácticas, conocimientos y métodos de control y gestión, que se combina con esta perspectiva particular de los colectivos autoorganizados. También los protocolos burocráticos y rígidos de la institución, que son rejuvenecidos con el movimiento de estos colectivos jóvenes, dinámicos y energéticos, al mismo tiempo que estos colectivos se benefician del vínculo directo con el aparato gubernamental. La posición apolítica y neutra que debemos mantener aparentemente desde la institución pública se relaja con estos proyectos abiertamente políticos que la reconectan de nuevo con lo contemporáneo. Los recursos públicos se combinan con los recursos privados y digamos que la gobernanza o el habitar, como diría Amador, de este monstruo no es ni vertical ni horizontal, es transversal. Es decir, que tanto las cuestiones macro como las micro que surgen diariamente son negociadas a través de un diálogo constante entre la institución y estas subjetividades autoorganizadas. No es una relación de poder horizontal, pero tampoco es una relación de poder vertical o totalmente vertical. Para mí esta relación forma parte de lo que considero que es clave para reformular las actuales instituciones públicas, es decir, investigar y experimentar alrededor de formas de gobernanza que vayan más allá de esos modelos verticales clásicos o incluso de los modelos horizontales que se dan tanto en los espacios de lo común. Estos modelos mezclan lo representativo de la institución con lo directo, lo impredecible y lo afectivo de estos grupos y, por supuesto, ya no es una dirección artística decidiendo sobre los contenidos, pero tampoco es el poder de la asamblea. Se trata de una gobernanza que es casi imposible de traducir al idioma de la administración, a sus marcos jurídico-administrativos, tampoco al idioma de los medios de la comunicación, ni incluso al idioma del sistema artístico dominante, porque es un experimento que está en un estado de definición constante. Incluso para los propios miembros que conformamos estos experimentos constituyentes nos es muy difícil definir qué estamos haciendo exactamente e incluso quiénes somos, hasta dónde llega la institución y hasta dónde llegan los colectivos. Y esta incomodidad perpetua implica numerosos retos, como la cuestión de la autoría de los proyectos, son autorías compartidas, hasta qué punto la institución fagocita estos proyectos y hasta qué punto estos proyectos pueden tener autonomía o deben tener autonomía. También otro de los retos es la obligación que tiene la administración pública de mantener la concurrencia frente a la necesidad de establecer procesos de trabajo más largos. Los límites entre lo público y lo común y la dificultad de trabajar con personas no profesionales, de personas sin papeles, de personas sin personalidad jurídica, etc. Y ahora, que igual me estoy quedando ya sin tiempo, nada, ¿no? Pues bueno, quizá, a ver, bueno, igual lo puedo dejar ahí y luego quizá podemos hablar más. Vale. Bien, pues continuamos. Van apareciendo ya conceptos que quizá nos dejan entrever que eso que parecía tan obvio en ese derecho de acceso reconocido por la Constitución, en la aplicación práctica no resulta tan sencillo, ¿no? Esos problemas de estado de definición constante que comentabas, lo experimental. Pero bueno, aquí tenemos un primer marco de cómo esas instituciones pueden empezar a abrir canales. Por ese camino creo que va a transitar un poco la presentación de Nico Siglia. Nico es sociólogo y activista, es miembro fundador de la Casa Invisible de Málaga, un espacio yo creo que sobradamente reconocido y que representa muy bien esta idea de nuevas institucionalidades. Actualmente está trabajando en el cruce entre la investigación y la elaboración de políticas públicas posneoliberales y, los procesos de organización y empoderamiento ciudadano en el marco de lo que se viene a llamar la nueva política. Cuando quieras, Nico. Muchas gracias. Gracias por la paciencia de estar aquí, ya está haciendo la hora de comer, así que gracias. Gracias, Benito, gracias a los organizadores por invitarme. Simplemente lo que voy a hacer es compartir, me lo pensé como si me invitaran a un picnic, digamos, y qué llevo, ¿no?
pues algunas de las hipótesis que venimos trabajando hace tiempo para compartir, para ver si es sugerente un poco para los debates que estamos teniendo. Obviamente lo mío es una síntesis parcial de un proceso colectivo muy rico donde ha participado mucha gente en estos últimos años, así que no podría nombrarlos a todos, pero que es parte de procesos colectivos, ¿no? A ver si va esto. No. ¿Le falta la presentación? Quería arrancar de aquí. Las imágenes son unas poquitas imágenes que voy a poner porque quería arrancar haciendo una pregunta que debería motivar, desde nuestra opinión, una investigación rigurosa que tiene que ver con cómo ha funcionado y hasta qué punto no ha fracasado la hipótesis del Creative Deal de la administración Blair y todo lo que ha marcado en torno a lo que son las políticas de emprendizaje de cultura, que como sabéis ha sido el paradigma hegemónico de esta foto van a ser 20 años probablemente, y se han marcado todas las líneas de orientación de la política cultural en torno a la idea de las industrias creativas, de cómo generar la implementación de las administraciones públicas y de las políticas públicas en materia de cultura. Creo que habéis escuchado hasta el cansancio esta idea de la Creative Economy, de la Creative Class, de la Creative Cities. Entonces, creo que sería interesante ver como si es un disco que suena bien, ¿no? Suena a rock aquí, a Oasis, pero si le damos la vuelta, como se hacía con los discos satánicos, ¿qué podríamos sacar y qué podríamos escuchar? Bueno, desde nuestro punto de vista proponemos una mirada muy crítica sobre cómo la lógica neoliberal se introdujo en torno a ese marco de políticas públicas, generando efectos que convendría analizar con mucho rigor y con un balance bastante crítico. Dentro de esta lógica neoliberal, que creo que a todos nos sonará, estaba la crítica y el ajuste del ineficiente Estado subsidiario en materia de cultura, estaba la captación de los grandes presupuestos estatales por parte de los grandes agentes de las industrias culturales clásicas, y para el resto de la producción cultural se proponía la introducción de una lógica financiarizada y de endeudamiento. Hay muchísimos casos que podemos repasar. Yo vengo de Andalucía, el famoso y malogrado proyecto lunar de la Junta de Andalucía, en la línea de financiación de pymes que lanzó, por ejemplo, para las industrias creativas la Junta de Andalucía en 2010, reconocían públicamente que los 10 millones de euros que se ponían para pymes culturales, que nadie se confunda, y leo textual, no son subvenciones, sino que son préstamos en condiciones de mercado ajustados a las directrices de la Unión Europea de sustituir progresivamente las ayudas públicas por mecanismos de financiación privada. Esta lógica de financiarización y de endeudamiento para hacer sostenible el proyecto cultural, que parecía muy interesante, tras 20 años creo que merece la pena hacer un balance de a dónde nos ha llevado y hasta qué punto ha servido o no para el impulso de la producción cultural. Transformar a los trabajadores de la cultura en emprendedores creativos, ¿vale? Abandonando los gestos románticos y bohemios por una actitud competitiva que permita situar el proyecto en el mercado. Toda esta inflación discursiva y de cursos de management, de coaching, de Collier, de Pipi, de todo lo que ha sido, que creo que todos los proyectos culturales que estamos aquí los conocemos muy bien, donde nos invitan, yo he pasado por varios, digamos, a afinar bien lo que quieres vender, situarte de una manera agresiva y fuerte porque tú vas a estar en el mercado y tal. Va dentro de una lógica que entendemos que merece la pena ser revisada, analizada con rigor y de forma crítica. Y un tema que nos interesa y que nos afecta, quería compartir esta imagen. Este señor es el alcalde de mi ciudad, de Málaga, y estaba muy contento en esta foto porque está inaugurando el Museo de las Gemas y las Piedras Preciosas. Un gran negocio que hizo el otro, el que está al lado, un museo que duró abierto 6 horas, ¿vale? Y que costó la remodelación del edificio 40 millones de euros, 40 millones de euros, esta cifra siempre me gusta repetirla, y este señor se llevó 6 millones de euros por llevar unas piedras preciosas, abrir el museo 6 horas y cerrarlo.
¿Vale? ¿Qué quiero decir con esto? Que aquí entraba otra dentro de las lógicas neoliberales que se nos colaron en el Creative Deal, que es introducir en los gobiernos locales y regionales una mirada de la cultura como elemento clave para dinamizar las economías urbanas, buscar la inversión privada en nuevos equipamientos, servicios, eventos, procesos de reordenación urbanística, estímulo del turismo cultural y la creación de una marca ciudad capaz de competir en el mercado global. Bueno, todo esto creo que a todos nos suena muy bien, o sea, nos suena de todos los libros, todas las directrices, todas las políticas públicas. ¿Cuál ha sido la traducción? Señalo este caso, efectivamente hay museos que han funcionado, lo pongo como ejemplo porque es llamativo en mi ciudad lo que ha ocurrido con este museo. ¿Cuál ha sido la traducción? Por lo menos algunas de las traducciones que hemos detectado en las investigaciones, en las encuestas, en los procesos de organización en el marco del trabajo cultural que hemos desarrollado. El primero es que no se ha producido esa dinámica de goteo y de distribución, de producción distribuida tan virtuosa que nos señalaban, sino que se ha dado en el marco de las industrias creativas un proceso de concentración fortísimo. Unos amigos nuestros, compañeros de un proyecto que se llama Chain Workers de Milán, hicieron un estudio sobre cómo funcionaba la industria de la moda en Milán. Y detectaron que obviamente, como pasa en otros segmentos, se daba un proceso bastante verticalizado, no era ese fenómeno distribuido, cooperativo, donde se generaba una dinámica de goteo en cuanto a los beneficios y los rendimientos que producía el sector, y se generaban dinámicas obviamente de concentración de las rentabilidades, de las plusvalías que genera la producción cultural. Aquí vemos la relación entre los brands, las agencias de publicidad, los estudios de producción, y en el fondo, digamos abajo, que es sobre lo que quiero ahora hablar a continuación, estaba esta escena creativa como una fuerza de trabajo atomizada, creativa y multitarea, ¿no?, que atraviesan unas condiciones muy difíciles. Este proceso de concentración creo que también es hora de analizar las grandes promesas sobre lo que fue la economía californiana y sobre las dinámicas de concentración que se están dando con el tema de la producción de la economía digital y de las aplicaciones, ¿no? Estudiar en detalle y buenos y estudiosos y rigurosos estudios sobre la concentración que se está dando por parte de Facebook, Google, Yahoo, Amazon, etcétera, cómo se están dando prácticas, digamos, de claro monopolio o oligopolio que tienden a absorber todo lo que es, digamos, las dinámicas de creación más distribuida que se da entre las app, aplicaciones, etcétera. Es decir, otra de las grandes promesas del Creative Deal, que era esta producción distribuida y cooperativa, no parece que haya tenido lugar con esas formas. Por otro lado, ¿cuál es la realidad de precarización, desposesión, recortes, cercamientos y dinámicas de captura privada que se da en la producción cultural? Una compañera señalaba en el foro anterior que se hable, por favor, y se estudie las dinámicas de precarización del trabajo cultural. Para nosotros ese es el eje, por decirlo de alguna manera, que tiene que guiar este tipo de discusiones. ¿Cuáles son las condiciones de vida y trabajo de los creadores y de la dinámica de producción cultural en nuestras ciudades? Creo que, bueno, es una obviedad ya decirlo, no merece la pena insistir bueno, sí merece la pena insistir en la situación de privación y de precarización que se está dando entre la gente que participa de la producción cultural, donde todas las ideas y los relatos de carreras, lo destaqué este cuadro porque lo que significa una carrera, una estabilidad laboral, va de la mano de una serie de acceso a derechos claves, ¿no? Es decir, no es solo tener una carrera en clave narcisista, sino que tener una carrera supone una estabilidad en los ingresos, la posibilidad de proyectar una familia, la posibilidad de tener vacaciones, la posibilidad de una serie de cuestiones para garantizar una vida medianamente digna. Los círculos que están abajo fueron los principales ítems que salieron de una encuesta que hicimos entre el año 2009 y 2011 a trabajadores de la cultura en Andalucía. ¿Cuáles son vuestras condiciones de vida y de trabajo? ¿Cuáles son los principales problemas que tenéis? ¿Cuáles son las necesidades que tenéis por parte de las administraciones, etcétera? Y salían este tipo de cosas que creo que son muy familiares para todos los que estamos aquí, ya sea en primera persona o amigos o gente que trabaja en el sector. Esta idea de doble vida y doble trabajo, es decir, soy creativo, mi profesión está vinculada a la cultura, pero trabajo en un call center o trabajo en un restaurante, y por lo tanto esta dinámica esquizoide bastante precaria que se da en la vida merma obviamente la capacidad de la producción cultural. La relación con la intermitencia en la producción cultural, es decir, el ingreso puntual y el trabajo permanente, los desfases que se dan entre una lógica de mercado que paga producto, que paga bolo,
cuando los tiempos de la producción y las dinámicas de la producción cultural tienen un tiempo más largo que tiene que ver con la producción, con el estudio, con el perfeccionamiento y que sin embargo no está correctamente adaptado o retribuido a las dinámicas de mercado. Las patologías del falso autónomo, pues, ¿qué nos vamos a contar, digamos, ¿no? Sobre la relación con las vacaciones, con las bajas, con todo lo que eso supone. La falta de apoyo institucional, obviamente, era un ítem permanente y el fantasma de abandonar el proyecto cultural o emigrar. Yo vengo de Málaga y, bueno, lo podemos decir en frío, pero yo siempre aclaro que a mí me duele en clave personal porque he perdido muchos amigos que se han tenido que pirar. Esta frase le sonará, está la cosa chunga, digamos, ¿no? Nos vamos, hacemos la maleta y nos vamos. Y entonces viene un inversor que trae un museo de piedra de gemas preciosas y se nos van de forma permanente un flujo de personas con vocación creativa, con ganas de participar en la producción cultural. No me voy a extender mucho más. Entonces, además, digo, ¿no? Ha habido una clara inflación discursiva, como decía antes, siempre hago mención a este hombre, a Richard Florida y sus hipótesis sobre la Creative City, la Creative Class, etcétera. Pero me viene a mano, digamos, Richard Florida porque, en nuestra opinión, reconoce un elemento que es clave para entender la producción en el espacio urbano y para entender la producción cultural. ¿Qué tendrá que ver las cuencas de Asturias con esto? Bueno, voy a intentar a ver si tiene algún tipo de relación. Florida y sus hipótesis de la Creative Class y las Creative Cities no hacen más que reconocer, eso sí, para ponerlo al servicio de la gestión neoliberal, una cuestión básica que tiene que ver con la economía política de la cultura. Que hay parte del ciclo del trabajo que no se realiza en el seno de las empresas ni en las empresas subcontratadas, sino que depende de un espacio impreciso en el que se cruzan circuitos de formación, formales o informales, tendencias, redes culturales, formas de vida, prácticas grupales. Una modalidad productiva que excede a la forma empresa, es a la que van dirigidas toda la gran mayoría de las políticas públicas, la macrosanta forma empresa. Hay una modalidad productiva en el marco de la cultura que tiene como actor a una galaxia de actores que, siguiendo a unos autores italianos que para nosotros han sido de mucha inspiración, nombramos como cuencas de cooperación metropolitana. Cuencas de cooperación metropolitana. La producción cultural en los espacios urbanos no es solo patrimonio de la cultura esto, sino que se da a otros niveles, pero en la cultura se manifiesta de forma muy clara. Proponemos que tengamos presente y en cuenta siempre esta idea de cuenca. Le nombramos cuenca, como otros pueden hablar de redes, nuestro amigo Florida habla de entornos creativos, de dinámicas comunitarias y grupales, ambientes, fuerzas creativas. ¿Qué es eso? Pues son dinámicas de cooperación donde participan una multiplicidad de actores y hacia las cuales nosotros proponemos que se orienten las políticas públicas. Hablamos de un underground social de la riqueza, que es una densidad histórica, que aporta una densidad histórica al tejido social y donde podemos encontrar lenguajes, códigos, flujos de información, formas de aprendizaje colectivo y circuitos de formación, formas de solidaridad y reproductibilidad de los saberes, de los conocimientos, pero también de la propia vida, sinergias potenciales y una extensa área de innovación y circulación de saberes. ¿De dónde sale la innovación? ¿Quién la crea la innovación, digamos, ¿no? Está la teoría esta del genio bohemio en su estudio, la teoría de las startups y las empresas punteras que van sacando cada día nuevas cosas y tal. Nosotros proponemos de que todas las dinámicas y los flujos productivos y las dinámicas de innovación dependen de las cuencas. Es decir, de un territorio atravesado por flujos de cooperación, de intercambio, donde se van dando lugar nuevas tendencias, nuevos lenguajes, nuevos códigos. De ahí es donde se imprimen. Es lo que garantiza la subsistencia y la buena salud de la producción cultural. Voy pasando. La metáfora fluvial es interesante para pensar que una mala gestión de una cuenca puede secar, ¿vale? Puede matar un territorio. Entonces, es importante pensar cómo se hacen políticas públicas, porque ya conocemos cómo se hacen políticas públicas para la empresa, ¿vale? Para la forma empresa, bueno, cómo se hace una política pública para la cuenca. Entonces,
decíamos, instituciones en transición. La transición a la que nosotros consideramos pertinente es lo que nombramos como transición post-neoliberal. Vamos a poner en marcha políticas públicas que reviertan los errores cometidos por las cuestiones, por las políticas pasadas. Simplemente voy a hacer una enumeración porque me queda poquísimo tiempo. Necesitamos análisis y sistematización de las políticas públicas post-neoliberales en materia de cultura que se han aplicado, y mayúscula, con éxito en múltiples espacios del mundo y de las ciudades. Y aquí, por mencionar, Brasil y la gestión que comentó George Giudice sobre los procesos de cultura vive. Ecuador y la gestión con el tema de las patentes y la hipótesis del buen conocer. Francia y la relación con la intermitencia que hablábamos antes de los trabajadores culturales y el impulso al teatro y al cine. Argentina y el apoyo al impulso del teatro independiente, la Ley Nacional de Música o la gestión de las licencias de las televisiones digitales, etc. ¿Alguien puede, por favor, hacer un libro que sistematice todas las buenas prácticas en materia de gestión cultural de corte post-neoliberal, es decir, vinculada a la comunidad, vinculada al sostenimiento de las cuencas? Creo que sería muy útil. Decíamos, más materialidad, esta es parte de los debates que tenemos, más materialidad y menos simbolismo. Apuntar a la materialidad de la producción cultural, lo hiciste siempre el amigo Jaron Rowan. Está muy bien la batalla sobre cómo van vestidos los Reyes Magos en una cabalgata, pero necesitamos de forma urgente mejorar las condiciones materiales de la producción cultural. Apuntemos a la materia, apuntemos a las condiciones materiales en el marco de las políticas públicas. Democratización, accesibilidad y transparencia de la gestión cultural. Algunas cosas se señalaban. Protocolos que garanticen la transparencia de cómo se gestiona un espacio como este, cómo se diseña un presupuesto en cultura, cómo se hace un seguimiento y una evaluación. Desarrollo de nuevos marcos normativos. Se está discutiendo, como sabéis, en la Comisión del Congreso el Estatuto del Artista y del Trabajador Cultural. Necesitamos marcos normativos nuevos que atiendan a la singularidad del trabajo cultural del que hablábamos. Termino. Creación de infraestructuras, instituciones y programas públicos destinados a garantizar y fomentar el acceso, y esto puede sonar marxista, pero es muy real, a los medios de producción. ¿Vale? Medios de producción, distribución, expresión y promoción cultural. Este espacio, abrir este tipo de espacios, equipamientos, salas de ensayo. Le proponíamos al ayuntamiento cómo puede ser, una vez más, que se gaste este dineral y no pueda haber locales de ensayo para grupos de música público. Un estudio de grabación no es tan caro. Contrate usted, por favor, a un técnico, póngalo al servicio de las bandas para que puedan producir maquetas, ábrales un canal de promoción donde puedan dar lugar y, por favor, ponga un circuito público donde las bandas locales puedan actuar en los barrios y en la ciudad para darse a conocer, porque resulta que hoy la música no funciona vendiendo discos, sino produciendo público. ¿Vale? Entonces, permítales ustedes a las bandas que salen, empújelos para que eso se pueda hacer. Sobre el tema de los canales, quería compartir una pregunta que lo quiero hacer públicamente, pero siempre me lo hago en privado cuando voy cambiando de canal. ¿Por qué Sandro el Pitonillo, Sandro Rey, tiene un canal de TDT y no tiene un canal el Ministerio de Cultura? O la Universidad Complutense. Siempre pienso esto cuando voy a Argentina y veo el canal Encuentro del Ministerio de Cultura o el canal Paca Paca orientado a la educación infantil o el canal de la Universidad de San Martín o de la Universidad de Lanús y pienso que en la producción digital y lo que fueron la gestión de la explosión de la televisión digital terrestre se señalaba ahí un gran potencial para poder generar espacios de difusión de la cultura en clave audiovisual. Entonces, me hago esta pregunta porque realmente no me la termino de explicar y termino. Quería terminar con dos cosas. El primero, el reconocimiento por parte de las administraciones de la riqueza. Hablábamos de cuencas de cooperación, de territorio, de underground social de la producción cultural. Entonces, quería solicitar, insistir en el reconocimiento y el apoyo, si fuera posible, de lo que son los espacios de gestión ciudadana, gestión comunitaria o autogestionados de la cultura. Yo vengo de la Casa Invisible, que es la foto de la izquierda, pero aquí en Madrid se ha inaugurado recientemente un espacio que se llama La Ingobernable, donde requieren que se les reconozca, básicamente que se los deje funcionar y que se le pueda dar un espacio y un reconocimiento para que puedan funcionar. Y me quería terminar dando un lujo, poniendo así de gigante a Osvaldo Pugliese. Osvaldo Pugliese no solo es uno de los tangueros más grandes de la historia del tango de mi país, de Argentina, sino que lo traigo aquí porque
Osvaldo Pugliese fue el fundador en 1935 del Sindicato Argentino de Músicos, ¿vale? Que decía él que entonces trabajaban en condiciones feudales los músicos y que ya estaba bien, que él era un laburante, como se dice en Argentina, un trabajador de la música, estamos hablando de un genio, un laburante y un trabajador de la música, y que era simplemente un tornillo más de la máquina tanguera. Invitó a otros tornillos de las orquestas del tango a organizarse y a fundar el Sindicato Argentino de Músicos, que fue clave para garantizar una serie de derechos que hoy los damos por naturales sobre cómo se pagan las actuaciones, etcétera, etcétera. No solo eso, sino que creó una modalidad de organización cooperativa de las orquestas de tango, donde los ingresos que se generaban en las orquestas de tango se distribuían por igual en torno a todos los músicos, que generó e instaló una modalidad de orquesta. Entonces, cierro haciendo un llamamiento a los trabajadores de la cultura: dejemos por favor la soncera, esa neoliberal de tenerle fobia a la palabra trabajador, a la palabra sindicato, a la palabra política, y entendamos que necesitamos un proceso de organización de corte sindical o de la que queráis, de los trabajadores del sector cultural para mejorar las condiciones de trabajo del ámbito de la cultura. Muchas gracias. Perdón. Bueno, muchas gracias, Nico, por tu discurso, no por tu concisión. Nos hemos ido un poco de madre, pero bueno, es particularmente interesante. Ya tardaba en salir Richard Florida por la mesa, ¿no? Bien, pues para continuar, a continuación contamos con Nona Domínguez. Ella es directora de la Biblioteca Pública de la Casa de las Conchas en Salamanca. Sus áreas de interés son los nuevos modelos de biblioteca pública, su planificación y gestión, el desarrollo de servicios de carácter participativo y su integración con la comunidad, y la búsqueda en el desarrollo de la biblioteca como espacio de diálogo, como espacio de encuentro, ¿no? Diálogo social y la promoción de la expresión cultural contemporánea. Creo que también llevas presentación, ¿verdad? Sí. Pues si le podéis preparar la presentación. Gracias. Si quieres, te hago una seña cuando te queden 5 minutos. ¿Tengo que darle yo? Bueno, pues ya no sé si decir buenos días o buenas tardes. Igual, encantada de estar aquí. Quería agradecer a Benito Burgos, que me ha contactado para venir. Gracias, Benito. Y también a Concha Vilariño, la subdirectora de Coordinación Bibliotecaria del Ministerio, que bueno, pues ha propuesto que estuviésemos aquí desde la Biblioteca de Salamanca para hablar bueno, pues en un espacio o en un tipo de encuentro donde las bibliotecas no suelen estar presentes, aunque creo que tienen muchísimo que ver con todo lo que se está comentando aquí. Bueno, esta mañana sí han salido en una de las ponencias. Entonces, yo no quiero centrarme mucho en la Biblioteca de Salamanca, pero inevitablemente voy a hablar de ella porque más que un discurso traigo una experiencia, ¿no? Entonces, es un poco inevitable referirme a ella, pero quería que se entendiese también en un sentido genérico de muchas bibliotecas públicas, de cómo están trabajando hoy en día o cómo estamos trabajando. Y quería también decir que, bueno, si nuestro título de la ponencia era las instituciones en transición, yo quería reivindicar esa transición para la institución biblioteca pública que ha venido cambiando. Comento ahí qué ha caracterizado a la biblioteca pública, pues siempre el cambio, la flexibilidad, la adaptabilidad a las nuevas circunstancias, que es eso, un cambio constante, una transición constante desde su aparición. Traigo ahí simplemente una enumeración, ¿no?, de cómo se ha ido entendiendo la biblioteca pública a lo largo de su existencia, y lamentablemente pues muchas personas que no la conocen pues todavía tienen ideas anquilosadas que los bibliotecarios ya hemos dejado atrás, y que todo el público que participa y en la biblioteca y que está súper interrelacionado con la biblioteca, pues también ha dejado atrás. Entonces, bueno, las bibliotecas fueron centros de conservación, fueron centros dedicados principalmente a la lectura y al estudio.
los grandes servicios tradicionales eran los servicios de cultura y préstamo. Un paso más a estos servicios fue esa diversificación del préstamo, cuando se empezaron a prestar música, DVDs, CDs, etcétera. Más adelante se empezó a hablar ya pues, de las bibliotecas como puerta abierta a la información, o sea, nuestro gran tema era siempre la información. Todo esto sirvió de ayuda Internet. Bueno, paralelamente, porque no iba tan, o sea, no es un desarrollo tan en el tiempo como yo lo voy marcando ahí, sino que se iban imbricando distintas funciones, ¿no? Pero bueno, pues la biblioteca como centro de información a la comunidad para presentar información, no solamente información sobre conocimientos o información académica o información literaria, sino informaciones prácticas sobre salud, sobre viajes, sobre transporte, sobre búsquedas de vivienda, etcétera. También la biblioteca como centro de cultura local que recopile toda la creación local en su sentido más amplio. Y ya un poquito más, vamos avanzando más, pues se siguió hablando de esto de la biblioteca como centro facilitador del aprendizaje, de la educación a lo largo de la vida, con muchísimos materiales que la biblioteca proporciona pues, para aprender idiomas, para aprender todo tipo de manualidades, para aprender cuestiones de informática y tecnología. Bueno, un papel que se reivindicó siempre y seguimos reivindicando para las bibliotecas es que es un espacio de democracia, un espacio de libertad, un espacio abierto, pues porque no se pide nada para entrar. O sea, las bibliotecas son muy cercanas a las personas, a las poblaciones, a las gentes que habitan la ciudad, que pueden entrar sin ningún tipo de restricción. Aprovecho un poco para un inciso, que es decir que muchas veces también cuando las personas se hacían el carné de préstamo, que es para el único servicio que se solicita carné y se solicita identificación en las bibliotecas, luego estos carnés han servido en ocasiones a muchas personas de otros países que así podían demostrar su tiempo de permanencia en España. Era, digamos, el único documento que avalaba que ellos ya habían estado aquí desde el año que hubiese sido, hacía 5 años, 8 años, los que hubiese sido. La biblioteca como espacio de encuentro y reunión, una finalidad, un gran objetivo de la biblioteca también cada vez más presente. Imbricado con todos ellos, la biblioteca como centro cultural de proximidad. Las personas que no se atreven a ir a un teatro a ver una obra de teatro, que no se atreven a ir a una sala de conciertos a escuchar un concierto, sí se atreven a ir al espacio cercanísimo, próximo de la biblioteca a escuchar eso mismo en muy pequeña escala, ¿no? Y también la biblioteca como centro de promoción de los creadores locales, que luego podrán, y lo ligo un poco con lo que comentaba Nico, sí en las bibliotecas pueden los creadores locales presentar sus creaciones y lo hacen pues mayoritariamente. Esto es que me había repetido esta. Ahora paso a decir conceptos que se han acuñado también a lo largo del tiempo para hablar de bibliotecas y bueno, repasando esta mañana ya vi que me había olvidado algunos. Biblioteca orientada al usuario, se hablaba de biblioteca orientada al usuario porque ya no lo que tienes en cuenta y lo que define tus acciones o tus objetivos es siempre el usuario. La biblioteca multicultural, concepto que surgió con fuerza pues, con la llegada de extranjeros a España. La biblioteca alfabetizadora, no solamente en la alfabetización tradicional, sino en lo que se dio en llamar alfing o alfabetización informacional, que era también comprensión lectora, era también uso de tecnologías y muchas otras cosas. Biblioteca, lugar de encuentro, que lo comenté antes, pero es que también nos definimos así, o la biblioteca digital, que hoy convive perfectamente con la biblioteca más física. Hablamos también de biblioteca social. La biblioteca siempre ha tenido
un carácter social muy importante que ahora se ha retomado. O sea, esto viene ya de atrás, pero ahora ha salido con fuerza y, de hecho, bueno, pues en el Ministerio de Cultura, dentro de los grupos de trabajo que hay, que tocan muchísimos de estos temas que yo estoy comentando, pues yo participo justamente aquí en el tema en el grupo de biblioteca social. Se habla también de biblioteca ciudadana, aunque nosotros hoy salió un poquito esa discusión del término ciudadano, o sea, es ciudadano entendido no en el sentido romano de los derechos para ser ciudadanos, sino pues de personas que habitan y pasan por la ciudad. Biblioteca participativa. La biblioteca siempre ha sido participativa, pero luego comentaré un poco esa diferencia entre las colaboraciones y lo que sería un poco la participación ciudadana, que también está entrando en las bibliotecas, o la biblioteca tercer lugar, concepto que también entró en la biblioteca. Y bueno, ahí pongo los puntos suspensivos porque hay realmente más. Entonces, aquí va mal el título de arriba, no son actuaciones, sino qué caracteriza a esa libertad que comento que tiene la biblioteca. Pues es esto, que es un espacio sin restricciones de entrada, un espacio sin obstáculos, sin puertas para pasar de unos espacios a otros, sin mostradores que obstruyan el paso y te pregunten qué desea, sin carteles de silencio, sin carteles de apague su móvil, sin definición de uso estricto, o sea que una persona puede estar con el ordenador, otra persona puede estar leyendo la prensa, otra persona puede estar charlando con un amigo. Un espacio sugerente en el sentido de que hay muchísimas propuestas, por supuesto no solamente propuestas de lectura y no solamente propuestas culturales, sino propuestas de todo tipo, y un espacio dinámico porque está en cambio continuo. Y ahora paso un poquito a definir algunas actuaciones ya concretas en la Biblioteca de Salamanca. Si me va diciendo el tiempo, me dices un poquito. Colaboración con particulares, con grupos, con instituciones, apoyo a la producción a pequeña escala, apoyo en la gestión de programas culturales. Hay personas que quieren elaborar un programa cultural y vienen allí y allí encuentran el apoyo para hacerlo. Justo este fin de semana vamos a tener el sexto encuentro, creo que se llama Inclasificables. Es un encuentro de pequeños editores, que llamamos así, pues son editoriales muy minoritarias, a veces son una o dos personas las que trabajan en la editorial. Vamos, la editorial que casi no se puede llamar editorial. Y bueno, pues esto fue una persona que hace esos 6 años se acercó a la biblioteca después de haber llamado a puertas más grandes, en donde no se le había dado cancha. Y bueno, pues así se empezó poco a poco y llevamos ya 6 años, será, ya digo, este sexto, mañana, este fin de semana, allí, un encuentro pues fantástico. La cesión de espacios a todo tipo de todo, o sea, colectivos particulares, grupos de todo tipo, y el préstamo de materiales, no tanto como las bibliotecas americanas que prestan planchas y otras cosas, pero sí hace muchos años que nosotros prestamos, pues eso, sillas, mesas, equipos de sonido, focos, aparataje informático a cualquiera que lo necesite fuera de allí. También decir que dentro de ese programa cultural de proximidad, en la Biblioteca de Salamanca, bueno, sabéis, Castilla-León es, bueno, pues una zona conservadora, tradicional. Desde la biblioteca pues queremos también impulsar un poco, apoyar un poco bueno, pues a todos estos proyectos o iniciativas que buscan la expresión contemporánea. Dentro de eso pues está este encuentro de Inclasificables, hay proyectos y programas de Spoken Word. Este programa, por ejemplo, De un lado a otro, que es un programa también de creación contemporánea, se llama De un lado a otro porque es con Portugal, que es de literatura contemporánea y de performance. El programa con Ciertos Encuentros, que es un programa muy híbrido, que se juega con eso, ciertos encuentros, donde hay también mucha participación de gente de distintas culturas, de distintos países, distintas voces. Y este proyecto Puentes,
que es un poco una persona que va formando gente, va buscando gente para hacer dentro de la biblioteca pues una especie de performance donde va en juego todo esto, la voz, el cuerpo y el movimiento. 2 minutos, pues entonces ya acabo porque quiero poner un vídeo de 2 minutos. Integración, educación, creatividad, participación, si me detengo ahí, dejarse hablar, debates públicos, que se hace una vez a la semana, sin organización de ningún tipo. Tanto es así que ponemos el título del debate, pero no quién lo va a presentar. Las presentaciones son 15 minutos nada más y el resto es debate y con títulos tan sugerentes como sí, entre admiraciones o entre interrogaciones. Mi cuerpo es mío. Otro, felicidad, ¿para qué? Y ahí seguiríamos. Y el último, pues un proyecto de participación ciudadana que se hizo y se quiere seguir trabajando en él a propósito de una tesis doctoral de un joven bibliotecario portugués, João Guerreiro, que se presentó allí en la Universidad de Salamanca, y ahí sí se hizo una verdadera participación, porque lo que se recogía de todas esas reuniones que se hicieron con un montón de grupos y particulares sí revertía luego en la forma de hacer de la biblioteca. Y ahora, si me dan paso, por favor, allí al pequeño vídeo de 2 minutillos que me dijeron que me lo darían, pues os agradezco. No sé si por allí... Sí, ahí va. Gracias. Shivers in your fever, scream me again. Never kisses, or do you ever send a full stop? Do you know where the waffles go? They go along to take your honey. Way down how we build our breakfast down and say, my love, love, love. La 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 la, muscle to muscle, toe to toe. The fear has gripped me, but here I go. My heart sings as I jump up. My love, love, love. She bruises calls, she splutters pistol shots. Hold her down with soggy clothes and breeze blows. She's morphine, queen of my vaccine. My love, love, love. La la la, muscle to muscle and toe to toe. The fear has gripped me, but here I go. My heart sings as I jump up. Your anger turned as my shouting out. Soggy clothes and breeze blocks. Germany, disinfect the scene. My love, 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 my lovely. Please don't go. I love you so, I love you so. Please don't go. I love you so, I love you so. Please break my heart. Please don't go. Muy bien, muchas gracias, Nona. Y ya continuamos con la última presentación, en este caso por parte de María del Castillo, que forma parte del colectivo y programa de radio feminista Sangre Fucsia
y del colectivo Llámalo H, que gestiona junto al Ayuntamiento de Zaragoza y la Asociación de Vecinos del Barrio de San José el espacio creativo Harinera Zaragoza. Ha organizado también con otros colectivos proyectos culturales autogestionados, como es el Lady Fest en Madrid de 2013 o el Centro Social La Morada de Chamberí. Cuando quieras, María. La presentación. Bueno, aprovecho para dar las gracias por habernos promocionado del escenario indie de experiencias al escenario principal. Nosotras ya estuvimos aquí, pero ahora estamos como en el espacio de las mayores. Entonces, pues espero que debatamos. Voy a intentar ser ligera para que haya espacio de debate. Lo que venimos hablando de nuevas instituciones, de hibridación entre administración y ciudadanía, tenemos que hablar de una ciudadanía que pone el cuerpo en estos procesos, esperando que la administración, en sus múltiples representaciones, ya sean ayuntamientos y sus juntas de distrito, que a veces se nos olvidan, las comunidades autónomas, las diputaciones, consigan desplazarse, como intentaban Marina y Ulay en esta performance, y dejen de programar de manera vertical e incorporen a las iniciativas ciudadanas buscando estas iniciativas que buscan desplazar la administración para que la vida cultural tenga una componente de comunitaria. Como decía, como hemos visto en esta performance, hace falta insistir para poder desplazar la administración para crearnos nuevos espacios que formen parte del ecosistema cultural. Nosotras ponemos nuestros cuerpos en juego de manera repetitiva en un acto de confianza propia y, si me permitís, un poco de locura de olvidarnos de que otras veces lo hemos hecho y hemos fracasado. Pues eso, en este acto de confianza en que estos trámites burocráticos y los marcos jurídicos no sean muros de hormigón, sino que estén hechos de madera y que se conviertan en administraciones un poco de papel y en vez de escritas sobre tinta, igual escritas a lápiz. En definitiva, lo que queremos son unas estructuras que nos aseguren que vamos a salir vivas de esta colisión desigual de masas. Como vemos aquí, quería empezar con un poquito de memoria porque, en definitiva, nosotras no somos ni estamos aquí sin las que vinieron antes. Porque hablamos de instituciones híbridas pensando en que son unas instituciones que son de nuevo cuño, pero en realidad no tienen nada de nuevas. Nosotras, no somos sin las que vinieron antes y ha habido otros cuerpos antes de nosotras golpeándose contra los pilares de la administración. Algunos desistieron, otros tuvieron más éxito, otros se conformaron con el espacio dado y muchas veces se nos olvida, aquí mismo, en este mismo ágora de debate, se nos han olvidado, otras que deciden directamente no meterse en la batalla de desgastar sus cuerpos en un ejercicio titánico contra los pilares de la administración y que van a luchar en otras batallas de espaldas a ella. Los centros ocupados, los espacios liberados, los lugares asociativos y no son sino memoria y aliento que ahora mismo a nosotras, al colectivo Llámalo H, nos impulsa a lo que seguimos empeñadas en hacer, que es cultura comunitaria. Bueno, pues al contar la historia de Harinera Zaragoza y el nacimiento del colectivo Llámalo H, habría que dar las gracias a todas las vecinas que hace 25 años crearon el Jardín de la Memoria, que es la foto que traigo hoy aquí y que tenemos frente a nuestro edificio. Como decía, hace 25 años en este espacio pues había un solar de una fábrica textil que era un espacio de trabajo motor de la vida del barrio que se convierte por este proceso participativo en un espacio de convivencia aglutinante donde niños y niñas juegan mientras suena la azada del huerto urbano o chirrían las máquinas de ejercicio para los mayores. Bueno, pero ¿qué es Harinera Zaragoza? Aunque lo hayamos contado, lo vamos a volver a contar. ¿Y qué papel tiene la ciudadanía en este espacio?
Pues bueno, es un espacio creativo con un modelo de cogestión entre 3 entidades. Una sería el Ayuntamiento de Zaragoza, representado por un técnico de Zaragoza Cultural aquí presente. El tejido vecinal del barrio de San José, que es donde se encuentra Harinera Zaragoza, representado en este caso por la Asociación Vecinal del Barrio, y la ciudadanía, que se condensa en un colectivo abierto y mutante, que es el colectivo Llámalo H, del que yo formo parte, pero que en total seremos como unas 40 personas activas. Pues este espacio creativo responde a las demandas insistentes de las vecinas para que una antigua fábrica de harina se recupere para uso público y no se destine a viviendas. Los azares del destino, pero sobre todo de la crisis, que para algunas cosas nos ha venido bien, y la protección del patrimonio, el Ayuntamiento de Zaragoza adquiere el edificio y pone en marcha un proceso participativo para definir no solo sus usos, sino la configuración del espacio, que luego se convertirá en Harinera Zaragoza. Este proceso participativo, facilitado por Paisaje Transversal, culmina con la apertura en marzo de 2016, a la que acuden no solo las vecinas del barrio, sino también de toda Zaragoza, a pesar de que estaba lloviendo a mares. Ahí tenemos imágenes de la apertura. Bueno, pues ¿qué papel tienen estos 3 agentes que comentaba que se sientan a una asamblea general a decidir qué hacen en este espacio? El ayuntamiento pone la infraestructura del edificio, esto es también el mantenimiento, los fungibles, el personal de acceso y limpieza, financia parte de la programación que se desarrolla y muchas veces cuando hablamos de estas instituciones de cogestión se nos olvida, amplía, en este caso, los canales de difusión tanto de actividades como del modelo de gestión. Es decir, nos sirve también de interlocutora con estos medios de comunicación que a veces no se enteran de qué está pasando en estos espacios de cultura comunitaria. Sin embargo, la gestión de Harinera Zaragoza es un camino hacia la autogestión por parte de nuestro colectivo Llámalo H y en un proceso que tampoco sabemos cuánto va a durar, pues la idea es que cuanto menos esté el ayuntamiento, mejor. La institución, en este caso, que de momento lo está haciendo bastante bien, actúa como una facilitadora, es decir, más como un papel de coordinador de exposiciones y no tanto como un comisario. El tejido vecinal, en este caso, que estaría presente por esta asociación vecinal, responde también a la demanda insistente de las vecinas que han querido que este espacio se dedique a la cultura y además a la cultura comunitaria. Y luego el colectivo Llámalo H, que es abierto, cambiante y compuesto por una diversidad de personas que abarcan desde profesoras de infantil y secundaria, activistas de largo recorrido, arquitectas, diseñadoras, artistas de diferentes ámbitos, etc. El hecho de que sea colectivo y mutante y cambiante, ¿no? Que no estamos siempre las mismas. De hecho, nosotras hemos pasado por el aro de convertirnos en una asociación cultural y en el año de vida ya hemos cambiado en la junta directiva porque esa junta directiva estaba en otras cosas, básicamente en sostenimiento de sus vidas. Pues dificulta, como en muchos otros procesos que bueno, pues ya sabemos de qué podemos hablar, el hecho de que bueno, pues la interlocución, pues sí, hay unas caras conocidas, pero estas caras conocidas van cambiando de tanto en tanto. Comentaros un poco así rápido cómo funcionamos. Básicamente esta asamblea general que se reúne de manera quincenal, en la que estarían pues eso, las 3 patas de esta gestión, la asociación vecinal, la Zaragoza Cultural, el ayuntamiento, vaya, y el colectivo, al que se incorporan a través pues, bueno, de conocernos, y nosotras siempre todos los meses hacemos unas jornadas de bienvenida, que también es importante entenderlas en el sentido de bueno, no quedarse siempre en el evento de inauguración, sino ser siempre una institución que esté abierta a que llegue gente nueva y nos repensemos, cambiemos el rumbo o como sea. Y luego también tenemos este contacto con el resto de ciudadanía a través de las agoras ciudadanas que hacemos cuatrimestralmente,
en las que ponemos el foco sobre un tema, pero también estamos abiertas a que la ciudadanía nos interpele y nos pregunte desde, yo qué sé, pues eso, si hacemos bailes en línea y por qué no hacemos pilates, que igual sería necesario en el barrio, hasta pues, cuestiones más concretas de cómo incorporar a la diversidad en nuestras programaciones. Tenemos unas comisiones permanentes, ahora mismo proyecto que se dedica un poco pues, a gestionar un poco el proyecto de Harinera, procesos, un poco de regulación, ¿no?, de nosotras mismas, imagen y comunicación, os podéis imaginar a qué se dedica, redes sociales, imagen, contacto con prensa, etcétera. Enlace vecinal, que es un poco la oreja puesta al barrio y nuestro enlace con el barrio, porque nosotras somos un equipamiento de ciudad, pero somos sobre todo un equipamiento de barrio. Entonces, pues sobre todo mucho enlace con la comunidad educativa y programación, que es un poco a la que le llegan todos estos proyectos que se vayan a presentar como programación dentro de Harinera. Pero bueno, luego el día a día pues también formamos grupos de trabajo. Para que veáis un poco qué tipo de actividades tenemos, desde actividades un poco llenapistas que sirven para que la gente del resto de Zaragoza acabe subiendo una cuesta, que es una cosa muy rara en Zaragoza, pero hay una cuesta brutal para subir a Harinera, y San José no forma parte del ecosistema cultural, o sea, no es el centro, no es donde te vas a tomar el vermú y luego te pasas al centro cultural porque hay un concierto, no, o sea, hay que venir con muchas ganas a Harinera. Pues eventos llenapistas que sobre todo, pues bueno, no hay que caer en este eventismo, pero sí que es verdad que hay gente que si no se forma un evento no acude al espacio y bueno, pues ahora de repente pues ya forma parte de tu propia vida cultural. Para todo tipo de públicos, como podéis ver ahí con niños y niñas, y luego pues formatos también de reunión con la idea de que sea un espacio creativo también donde mancharse las manos, y en lugar más que una conferencia lo que vemos arriba es el Photobook Club, que es bueno, gente que le interesa la fotografía y entonces en vez de ir a una charla pues comparte sus libros de fotografía y se entusiasma de manera comunitaria. Talleres de stop motion, más formato conferencias, talleres también donde acuden personas con diversidad y con diversidad funcional, diversidad psíquica, sin el tema este de que sea un poco terapéutico, sino, bueno, son artistas, pues son artistas y tienen que pintar, y necesitan un espacio. Quería acabar con unos pocos de retos que yo creo que nos enfrentamos a Harinera, a los colectivos que nos dedicamos a las iniciativas ciudadanas, y yo creo que yo lo voy a centrar en Harinera, pero yo creo que es un poco extensible al resto. En un principio sería en el entorno de las políticas culturales enfocadas a estas iniciativas ciudadanas, que sería contar con un marco de políticas culturales claras, es decir, un marco que permita saber en qué líneas de actuación nos estamos moviendo la ciudadanía cuando queremos emprender iniciativas ciudadanas. Por ejemplo, el hecho de que haya en nuestra propia ciudad centros sociales y comunitarios que tengan su vida pendiente de un hilo, tanto por un desalojo inminente o no, o por el hecho de que se les esté arrastrando un proceso de cesión de un espacio a una asamblea de manera permanente y que bueno, pues no haya una fecha clara de entrega de llaves. Luego, por otra parte, garantizar la permanencia del grupo motor, es decir, del colectivo del que forma parte la ciudadanía, frente a las demandas de un espacio de ciudad. Nosotras, cuando empezamos a bailar con la administración, estamos al cargo de un equipamiento de ciudad, y eso no se lo comento, o sea, esta cuestión es difícil quitársela de en medio cuando estás como intentando gestionar tu vida y tus tiempos y te están exigiendo de manera un poco tácita, es un poco como gaseoso, ¿no? Está un poco en el ambiente el hecho de que bueno, pues tienes que hacer una programación, tienes que dirigirte a unos públicos concretos. Nadie te lo está diciendo concretamente, pero bueno,
hay algo que está en el ambiente, el hecho de que estás al frente de un equipamiento de ciudad y obviamente haciendo malabares para respetar nuestros tiempos de vida. Y luego con el hecho de que estamos pendientes de un hilo también, de que estos procesos participativos impulsados desde un ayuntamiento y no desde un partido político, la lectura desde fuera, sobre todo en los medios de comunicación, que en Zaragoza pues el medio de comunicación no es desde luego partidario de este tipo de espacios, me refiero al Heraldo, que es, pues bueno, no nos tiene tanto cariño. Pues bueno, se vinculan a estos partidos políticos y el hecho de que nosotras, pensando que si hay unas nuevas elecciones y el ayuntamiento cambia de partido político, pues ¿qué pasará con nosotras, ¿no? Finalizo ya. Bueno, pues ahí que veíamos a Marina, que ya se había quedado sola, que parecía que no podía mover nada y ha acabado moviendo unos pilares. Quería acabar con esto para bueno, decir que las iniciativas culturales ciudadanas son frágiles, pero que también tienen una potencialidad de cambio enorme y que solo falta que la administración se convierta en esto que comentaba, de una hoja de papel vegetal escrita en lápiz, y que no esté construida de hormigón, sino que sea, ¿no?, maleable, cambiante y adaptada al ecosistema cultural al que se dirige, que en realidad sea un reflejo de nosotras y no nuestro obstáculo. Bueno, gracias María. Bueno, simplemente nos hubiera gustado poderos exponer un poquito. Habéis visto 3 modelos de nuevas institucionalidades junto a la aportación de Nico de todo esto. Sí que vemos qué tensiones surgen, como hablamos principalmente de espacios de posibilidad, mutantes, ¿no?, de espacios que tengan en cuenta los cuidados, la sostenibilidad de la vida. Y no voy a resumirlo porque no tenemos tiempo como tal, pero sí que invitaros a conocer el espacio del asilo Filangieri, que era el proyecto del que nos iba a hablar Giuseppe Michiarelli, el compañero que no ha podido asistir. Ha surgido ya en la mesa anterior. Simplemente comentaros que es una audacia en la que, jurídica, por la que un ayuntamiento ha cedido la gestión de un espacio no a una personalidad jurídica, sino a un modelo de gestión, a una forma de hacer, en el que no importa quién forma parte de la comunidad que lo gestiona, tanto como que la gestión responda a unos criterios, a unos valores. Entonces, simplemente solo os doy esa pincelada. Viene un proceso de ocupación, una regularización, que también afecta a muchos de los proyectos ingobernables, invisibles que han salido allá. Y deciros que la web se llama exasilofilangieri.it, y que allí encontraréis, sobre todo, me parece particularmente interesante, una declaración de uso cívico y colectivo urbano en la que viene la explicación de cómo se fundamenta este modelo, que es otro espacio de oportunidad. No me entretengo más, vamos a dar un breve turno de preguntas. Como os decía al principio, os rogamos no hagáis ponencias, tanto como aprovechar para las posibles preguntas que les queréis hacer. ¿Alguien quiere hacer alguna pregunta? Ahí tenemos micro. ¿Hambre apremia tanto como para...? ¿Sí? ¿Dónde? Ah, sí, allí hay... Ah, vale, tenemos aquí una pregunta y luego allí otra. Vale. Nada, muchas gracias a todas. Y si puedes repetir otra vez, por favor, el proyecto del compañero que no ha podido venir, para que tomemos nota. Muchas gracias. ¿Me oís? Ahora. Asilo Filangieri. FILANGIERI.it de Italia. Si no habéis podido tomar nota bien, me lo decís después y os lo vuelvo a decir. Y por ahí, vale. Hola. Sí, bueno, me presento. Soy Fernando, vengo del Ateneo Popular Novarguis de Barcelona.
participaré en el encuentro con otro sombrero, que es la red de comunes audiovisuales, ¿no? O sea, que de infraestructuras de lo común va un poco casi todo lo que hago en la vida y lo que se ha hablado un poco aquí. Más que preguntar, quería remarcar, ¿no? Y bueno, sin poner mucho en el centro, ¿no? El Ateneo cumple 40 años bajo un modelo de gestión comunitaria arrancado desde la lucha vecinal en el año 77, cuando ni existían los ayuntamientos democráticos. O sea, que de nueva institucionalidad tiene poco. En todo caso, es una vieja nueva institucionalidad, ¿no? En Barcelona se está trabajando mucho para impulsar, primero, una red de espacios de gestión ciudadana, que fue una herramienta muy fuerte de negociación de convenios con la Administración, y ahora mismo estamos en otra pantalla, que es la red de espacios de gestión comunitaria, en la cual estamos intentando atravesar precisamente esta institucionalización, ¿no? Es decir, bueno, no solo sirve que la institución nos legitime o nos reconozca, sino que tenemos que ser capaces de reconocer nosotros dónde está la nueva institucionalidad o las nuevas formas, también muy al margen de la institución, ¿no? Por eso en la red de espacios comunitarios se encuentran economías informales, o se encuentran espacios ocupados, o se encuentran experiencias que están reivindicando un espacio y que todavía no tienen, ¿no? Permite enriquecer ese proceso con todas las variables que tenemos. Y aquí está un poco la pregunta, reflexión que lanzo, ¿no? O sea, incluso en congresos como este, que cada año sorprende, ¿no? Por el perfil abierto, faltan todavía esos espacios no institucionales que están en conflicto, que están en lucha, que están en guerra o que están en resistencia, y que podrían aportar seguramente muchísimo a nuestros debates, ¿no? Algunos de los que están por ahí, sobre todo Nico de La Invisible, han pasado por esa fase de guerra, lucha y amenaza, ¿no? Luego poco a poco nos calmamos. Evidentemente la experiencia que yo tengo en el Ateneo es de una calma tácita, ¿no? 40 años, pero siempre con el conflicto en el centro. Es más una reflexión que una pregunta, pero bueno, gracias. Sí. No, quería destacar, a mí se me pasó a mencionar, para nosotros el Invisible ha sido siempre una referencia ineludible el Ateneo de Nou Barris, y muy interesante para prestar atención el trabajo que se está haciendo desde el Ayuntamiento de Barcelona ahora, tanto en la línea de la gestión comunitaria con el impulso de proyectos como ese, como en la línea de cómo poner en marcha el apoyo a la economía cooperativa, que yo creo que es muy interesante para justamente plantear alternativas a lo que decíamos, a los problemas que presentaba la cuestión del emprendizaje. Quería poner otro elemento más de problema para que lo pensemos, que también viene de Inglaterra, que es esta idea también de la Big Society que sacaron justamente los conservadores, que era, ¿queréis autogestión? Pues tomad las llaves. Es decir, en un proceso de achicamiento del Estado, que señalemos también los problemas que tiene cuando el Estado dice, vale, perfecto, porque nos viene muy bien, porque además no tenemos recursos ni le vamos a dedicar presupuesto a esto. Así que lo que era un antiguo centro comunitario público, tomad las llaves y buscaros la vida, por decirlo de alguna manera. Bibliotecas en manos de los vecinos, autogestión vecinal, perfecto, tomad. Ya no hay más financiación pública para ello. Lo pongo como una paradoja también a tener en cuenta sobre la relación entre lo común y qué papel queremos que juegue lo estatal y lo público ahí. ¿Otra pregunta? No alcanzo a ver bien. Si alguien quiere hacer alguna pregunta, que haga un aspaviento. Bueno, pues entonces, como creo que no hay ninguna pregunta más, recuerdo de nuevo, salimos ahora al patio, nos hacemos la foto de familia y nos dispersamos a comer. Muchas gracias por la atención y gracias a nuestros ponentes, que han estado fantásticos.